Señor, gracias porque tenemos tu palabra el día de hoy y una vez más tú nos permites acercarnos hasta este trono de la gracia a buscar ese oportuno socorro necesario, Señor. Que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu consejo y que dé abundante fruto para tu gloria en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Salvador. Amén. A mí me tocó hablar sobre corrección y cómo el Padre nos corrige y yo, crecí escuchando a Joan Manuel Serrat desde muy pequeño. A mi papá le gustaba y pues lo escuchaba. Pero recuerdo mucho un día, tendría yo 18 años tal vez. Regresé a casa de algún lugar, no sé dónde habría ido, pero venía en el coche. No era muy tarde, pero ya era de noche. Y de pronto empezó a sonar esta canción que la había oído muchísimas veces, solo que por alguna razón esa noche la letra pues no sé, me habló más a mí. Yo no tenía hijos, ni planes de boda, ni muchísimo menos. Pero la letra dice: a menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Y cargan con nuestros dioses y con nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que le bastan nuestros cuentos para dormir. Y cuando llegué a esta parte de la letra, esta parte de la canción, dice: nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Yo recuerdo que llegué a ese punto y no tenía hijos ni nada, tenía 18 años, pero estaba atontado con la responsabilidad de ser hijos. Y yo decía eso: ¿cómo voy a dirigir la vida de alguien más? Realmente decía: sí, no sé el oficio y no tengo vocación, y nomás le voy a transmitir mis frustraciones. Y la canción termina diciendo: nada ni nadie puede impedir que crezcan, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Te imaginarás que yo estaba ya envuelto en llanto ahí en la puerta de mi casa, aterrado solo con la posibilidad de que algún día pudiera tener un hijo, hacer un mal papel como padre y despedirlo habiendo entendido que no hice lo que tenía que hacer. Pasó el tiempo y pues ya me casé, tuve hijos y volvió el mismo terror. Porque pues no sé tú, yo sigo sintiéndome sin el oficio y sin la vocación, aunque tengo el deseo. Y la palabra, uno de los propósitos que la Biblia habla de sí misma, es que es para corregirnos. ¿Te acuerdas que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, pero también dice para redarguirnos y para corregirnos? Y cuando empiezo a estudiar estas semanas acerca de la corrección y cuál es el propósito y cómo Dios nos corrige, yo estaba en este debate sobre cómo me voy a enfocar. ¿Como alguien que tengo que decirles cómo corregir a nuestros hijos? ¿O como uno más de los hijos tratando de recordar cómo el Padre nos corrige? Y he estado en esa vuelta tras vuelta, y dije, pues creo que es lo mismo. La manera en la que yo pueda corregir a mis hijos, que necesitan corrección a menudo, es la manera en la que yo pueda entender cómo Dios me está corrigiendo a mí. Así que acompáñame por favor
al capítulo 3 del libro de Proverbios, donde está un pasaje conocidísimo acerca de la corrección, tan conocido que el escritor de Hebreos lo retoma para hablar precisamente de la corrección. Pero quisiera que estuviéramos en Proverbios 3, porque en el versículo 11, 3:11, dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y cuando entendemos esto como padres, quisiéramos no tener que corregir a nuestros hijos, ¿sí o no? Quisiéramos que pues siempre su camino fuese derecho y no tengamos que corregirles. Pero a veces son tantas cosas que hay que corregir. Siéntate derecho, mastica con la boca cerrada, no hables con la boca llena, espera que estoy hablando, cállate, contesta. O sea, hay tanto que corregir y todo el tiempo y más cuando dices, pues vamos a hacer homeschool, ¿no? Ahora hay que corregir, saca, apunta tu lápiz, está mal la letra, borra bien, siéntate derecho otra vez, y de nuevo, cosas que normalmente se las delegaríamos al sistema tradicional y ya es problema de la Miss, ¿no? o del maestro. Y como hay tanto que corregir, yo pensaba, pero ¿por dónde empezamos? Porque debe haber algún lugar por donde tenemos que empezar, que Dios me diga, oye, empieza por acá. Todos, yo creo, los que hemos tomado este sistema de educación en casa, bueno, no sé si todos, algunos a lo mejor ya no, pero tenemos el terror de si lo estamos haciendo bien y si nuestros hijos van a tener los conocimientos académicos suficientes para enfrentar un mundo que, además, seamos sinceros, desprecia más los conocimientos académicos cada vez, ¿no? El día de hoy vale más ser youtuber que cirujano. Y es confuso. Y nuevamente digo, pero a ver, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que corregir a mis hijos? No veas tanto YouTube porque, bueno, a lo mejor sí veo un poco porque tal vez por ahí va a ser la cosa en el próximo siglo. O sea, como que, ¿por dónde arranco? Y lo primero que leemos acá es que Dios dice, número 1, no menosprecies el castigo de Jehová. La palabra castigo es una palabra que se tuvo que utilizar porque la palabra original es musar en hebreo, y es una palabra muy compleja. Yo no sé hebreo, pero sé leer en español a eruditos que hablan hebreo, y todos coinciden que es una palabra que implica muchas cosas, sobre todo 3 conceptos. 1, información, es decir, enseñanza. Tienen que Dios, cuando dice no desprecies el castigo, es no desprecies lo que te estoy enseñando. No solo información, sino también formación, o sea, disciplina. Siéntate así, escribe así, la A tiene que tener así, la ñ es con la cosita así. O sea, es todo lo que necesitas poco a poco ser disciplinado. Ya no solo instruido, sino poniéndolo en práctica. Ya eso es formación, no solo información, sino también formación. Y luego también esta misma palabra tiene que ver con reformar, es decir, corregir. Y Dios dice, no menosprecies eso que yo quiero hacer en mi vida. Y yo quiero también rogarle a mis hijos, no desprecien lo que yo quiero instruirles, porque es tanto que dice al final, ni te fatigues de su corrección. No te fatigues. A veces Dios a mí me corrige tanto, igual, ¿no? Espiritualmente, digamos, Iber, siéntate derecho espiritualmente. Iber, no hables con la boca llena espiritualmente. Y ahí hay 1000 cosas que Dios tiene que estar ahí. Y hay un momento en la vida de cada uno que dice, ay, déjame vivir, Señor. Pero Dios dice, no te fatigues. ¿Por qué? Verso 12. Porque Jehová al que ama castiga. Porque la razón por la que Dios se fija en mí para disciplinarme es amor. Por tanto, la razón que yo tengo que tener para disciplinar, castigar, permítanme decirlo así, informar, formar y reformar a mis hijos, la razón es amor. No solamente un buen desempeño académico o una buena preparación escolar,
O lo que suele ser muy a menudo, me vas a hacer quedar mal. La razón por la cual corregimos, instruimos, informamos, formamos y reformamos a nuestros hijos es el amor, porque esa es la motivación que el Padre tiene para con nosotros. Y luego viene esta otra frase que en nuestra RB60 dice: como el Padre al Hijo a quien quiere. Y esta frase lo que hace es mostrarnos la relación de la que hemos estado hablando en las primeras dos conferencias. La manera en la que Dios quiere relacionarse con nosotros es una manera de padre e hijo. Y yo sé que el pecado ha hecho que muchos, no es mi caso, pero sí sé que es el caso de muchos de ustedes, su figura paterna o es inexistente o es completamente contraria. Pero eso lo hizo el pecado. La figura original era que el Padre es amor, es protección y es corrección. Y Dios se revela hacia nosotros como un Padre que por amor te dice: no desprecies mi castigo, no menosprecies ni te fatigues porque te castigo. Ahora, ¿por dónde empiezo? Y creo que es bueno empezar por el principio. Versículo 1 del capítulo 3 va a darnos, yo creo, es decir, ¿qué cosas tiene Dios que corregir en mi vida? Si tuviera que decírtelas, sería una conferencia de muchas horas, lo que Dios tiene que corregir en mi vida. Pero creo que este capítulo establece 1, 2, 3, 4, 5 puntos que son un buen inicio. Y son 5 cosas en las que yo creo, por lo menos esta semana, Dios me ha dado la convicción que tengo que informar, formar y reformar en mis hijos constantemente. Yo sé que además de esto tendrás que poner atención y a lo mejor comprar un baldor y a lo mejor pagarle clases de música. Puede ser, y todo eso está bien, pero sin estas 5 cosas creo que vamos a errar por completo en lo que tenemos que corregir en nuestros hijos. Y si tú te enfocas en tu vida, en muchas otras cosas que seguramente hay que corregir, pero descuidamos estas 5 que están acá, yo creo que también podemos terminar en un terreno inhóspito, en un terreno extraño y extraviados de lo que creo yo es más sencillo. Entonces acompáñame a revisar verso a verso. Creo que Dios no se equivoca porque pone estas cosas y luego remata diciendo: no menosprecies mi corrección. Versículo 1 del capítulo 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y es lo primero que tenemos que, por lo menos en mi vida, es lo primero que tengo que corregir todos los días, porque todos los días me olvido de su ley. Todos los días mi mente corre hacia nuevos descubrimientos, nuevas terapias, nuevas cosas. Incluso cuando estoy preocupado por mis hijos, tengo una hija que está entrando en la adolescencia y de pronto digo: es que no es la misma niña de hace 2 años. Y no, porque la adolescencia cambia y hay cosas que digo: pues es que no sabía que mi hija era esto. Y no, es que no era, ahora es. ¿Y cómo lo resuelvo? Pues no sé, voy a ver qué dice Marta de Baile. Y probablemente no es el camino, pero en nuestra desesperación podemos agarrarnos. Tal vez no es Marta de Baile, tal vez es algo bueno. Dobson es bueno, pero si olvidamos la ley de Dios, seguimos agarrados a algo vacío. Y lo primero que yo creo que Dios me dice: Iber, corrige esto, no menosprecies mi corrección, no olvides mi ley. Ok, pero no solo dice eso, dice: tu corazón guarde mis mandamientos. No solo tu mente, porque podríamos leer mucho, crecer mucho teológicamente, pero que esté fuera de nuestro corazón su ley. Y mi corazón debe atesorar sus mandamientos. El corazón en la Biblia es algo muy profundo, muy íntimo. Es la sede de tus sentimientos, sí,
de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tus deseos. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Otras traducciones dicen porque de él se toman las decisiones para vivir. De tu corazón salen. Si yo mañana, por la razón que sea, encontrara 60,000 pesos, ¿no? Lo que sea, de alguna manera me regalan 60,000 pesos, me gano la lotería, como sea, ¡pum! 60,000 pesos llegan a mi bolsa. ¿Sabes qué haría? Lo que está en tu corazón. Tú piensas que, ¿ya sabes qué es lo que yo haría? Boletos a Bolivia a ver a mis papás. Pero así, ni lo pienso. Y mi esposa diría, claro que sí, está en nuestro corazón. O sea, me encantaría tener 120,000 para regresando ir a Disney, ¿no? Pero lo primero está en mi corazón. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Está la ley de Dios? ¿Están sus mandamientos en tu corazón? ¿Es el primer resorte que brinca? Porque si no, corrige. No desprecies, otra vez, no rezongues a la corrección de Dios. Porque fíjate el versículo 2: largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esto de largura de días obviamente es una forma poética, ¿no? Días largos. ¿A quién se le acaban los días? Ya llegó el fin de semana. Ya llegó. Y se te acaban los días y todo va muy rápido. Y ya mira, nos faltan 2 meses para terminar el año escolar y ni siquiera hemos terminado el plan de los primeros 3 meses. ¿Qué te anda faltando? Largura de días. Pon la ley en el centro, guarda los mandamientos de Dios, vas a tener largura de días. Josué le dice: sol, detente. Y Dios dice: ok, necesitas más tiempo. Vamos a parar el sol un ratito. Y créeme, yo lo he vivido. Hay días que el sol se detiene, metafóricamente hablando, para que termines todo lo que tienes que hacer. Y luego, ¿qué más dice? Años de vida. No necesariamente quiere decir que vas a ser longevo. No lo sé, eso es algo que Dios sabe. Y no necesariamente alguien que fallece joven es porque no estaba guardando la ley de Dios. No, pero si no, está hablando de la calidad de años que vas a tener. No solo cantidad, sino una vida realmente que vale la pena, de paz. Entonces, lo primero que creo debemos corregir y que Dios quiere que corrijamos, y Él quiere corregir, es tu corazón que guarde los mandamientos. No te olvides de su ley. Versículo 3, segunda cosa: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Lo segundo que necesitamos es que nunca se te aparten la misericordia y la verdad. Que son dos cosas que necesitamos recordar, porque Dios me vio con misericordia, pero también con verdad. ¿Cuál es la verdad? Soy un pecador. Mi destino eran las llamas del infierno. Era un pecador condenado, enemigo de Dios. Esa es la verdad. Pero necesito recordar también la misericordia. Si solo recuerdo la verdad, me voy a deprimir. Si empiezo a olvidar la verdad y solo recuerdo, pues Dios me amó y Dios me perdonó, voy a empezar a reclamarle a Dios como si tuviera derechos. Son las dos monedas del amor, las dos caras de la moneda del amor de Dios: misericordia y verdad. Y tengo que recordar eso porque Dios me miró así. Y también tengo que recordar eso cuando tengo que corregir a mis hijos: misericordia y verdad. Sí, mis hijos hacen cosas que merecen reprensión. Y como decía Benji, a veces nos enojamos y queremos como que nuestros hijos paguen por nuestro enojo. Y si está atado a tu cuello la misericordia y la verdad, vas a ir, sí, la verdad es que necesitan corrección, pero vas a ir con misericordia porque Dios te trató así. Que no se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Una vez más, es como pum, el reflejo, lo que salta de tu corazón, casi de manera instintiva, salta la misericordia y la verdad. Y fíjate el beneficio:
y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, Dios podría decirnos, deja de hacer eso y ya. Es Dios quien le va a discutir. Pero no solo nos da lo que hay que corregir, sino además nos da una promesa. Vas a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Juicio y mentira, no. Misericordia y verdad. Seguramente ganaremos el corazón de nuestros hijos. Número 3. La tercera cosa que creo que Dios quiere que yo corrija en mi vida y que corrija esto en la vida de mis hijos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. La palabra fíate es una palabra bien bonita porque habla de buscar refugio. Es como que empieza a llover y vas a un lugar donde no te mojas y estás caliente. Eso es, fíate, es eso, confía, refúgiate en Jehová. Y dice de todo tu corazón. Una vez más, no es algo que tú tienes que nada más entender, sino es algo que está en tu corazón. Es algo que va más allá. Porque a veces estamos, sí Señor, yo sé que tú dices que eso está mal, pero lo voy a seguir haciendo. Porque está en mi mente, pero no ha bajado a mi corazón. Sí, yo sé que Dios tiene la razón. Sí, yo sé que Dios no te... Yo sé. ¿Alguna vez has hablado con alguien que es cristiano de muchos años? Yo he hablado con muchas personas que tienen más años que yo como cristiano, que tienen más conocimiento teológico que yo, que tienen más memoria que yo y más habilidad que yo. Y no les puedes exhortar porque saben todo, pero en su corazón no hay fruto. Y dice, estás confiando no en Jehová de todo corazón, sino que se están apoyando en su propia prudencia. Si entraste a homeschool y estás confiando en el homeschool de todo tu corazón, permíteme decirlo, te estás apoyando en tu propia prudencia. El cambio de sistema no va a garantizar que es que el sistema público o privado está tan terrible con la ley, la de identidad de género y con esto y con y eso va a entrar a tu casa de todos modos, de cualquier manera, a través de un primo, de un tío, de un amigo, de un descuido, de la tele, o sea, si crees que el sistema va a salvar a tus hijos, corrige. Estás confiando en algo humano. Todo sistema educativo fue inventado por una persona. Tenemos que fiarnos de Jehová. Allí está nuestro refugio de todo corazón. Incluso cuando hay problemas con nuestros hijos. Confía en Dios. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Cuando yo llegué a México, hace ya 20 y tantos años, un profesor mío de batería me dijo, pues si vienes desde tan lejos, ¿por qué no tomas clases con el mejor maestro de todos? Y me dio un papelito, me dice, él es el maestro Álvaro López, llámale, dile que vas de mi parte. Entonces le hablé y me dijo, claro que sí, lo espero no me acuerdo, sábado a la 1 de la tarde, una cosa así. Y ya, ok. Me dio su dirección, pero ten en cuenta, no existían teléfonos inteligentes, Waze, nada que ver. Estábamos hablando de la época de la guía Roji, ¿no? Y yo, pues, ok, tenía en México unos 5 meses, en Ciudad de México. Entonces no conocía. Y le hablé a otro amigo que había tomado clases y me dice, mira, yo te digo, tienes que tomar, ¿por dónde vives? No, pues por Copilco. Bueno, tienes que llegar hasta el final de la línea azul. Okay, llegas al final de la línea azul, buscas el paradero, la letra tal. Ok, ya, salí, ¿dónde están? Y son letras, no me acuerdo qué letra era, pero ponte la K. Ahí vas a tomar el que dice Lomas de San Mateo o algo así, ya. Te subes y vas a salir, va a dar vuelta por no sé qué, vas a acá, vas a pasar por Divertido.
¿Se llamaba Divertido? Sí, ¿no? Vas a pasar por Divertido, por ahí por arriba, luego vas a pasar por la ENEP de este lado y luego vas a pasar acá. Luego va a parecer que ya te perdiste, pero no, tú sigue hasta que llegues acá, tú llegas allá. Va a llegar a un punto de un toca pared, da a la izquierda, ahí te bajas, ¿no? Entonces, pues ya extranjero en México, le pedí a un amigo que me acompañara, colombiano, que también llevaba 5 meses aquí, estudiante también de batería, íbamos a tomar clases juntos. Entonces ahí los dos vivía además cerca de mi casa, nos trepamos al metro Copilco, vamos toda la línea, vamos hasta el final de la línea azul, salimos, paradero, mira, están ordenados alfabéticamente, cosa que no siempre sucede, te diré, pero llegamos a la línea, esperamos, nos subimos, vamos viendo, mira, eso es divertido, órale, no sé qué, ya dio vuelta a la derecha, aquí bajamos, ok, ya. ¿Sabes qué? Fuiste reconociendo el camino. En el momento en que dio vuelta a la derecha, dijimos, de aquí más allá yo no conozco, y ahí no sé qué, ya hasta de aquí para allá es terreno desconocido. Y lo que Dios dice es eso. Tú ve caminando. Si de pronto dices, oye, esto ya no lo reconozco, echa para atrás. Reconócelo en todos tus caminos. Las decisiones que tú estás tomando, dime, ¿está dentro del mapa que Dios te dio? ¿Puedes ver que ahí están sus pisadas? ¿O no? Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Es su obra. Porque si yo tuviera que enderezar mis veredas, dicen por ahí, sinceramente no sé qué tan evidencia escritural hay para esta interpretación en este pasaje, pero creo que tiene razón. Esto de los caminos pareciera hablar de los caminos grandes y las veredas, los caminos chiquitos. Entonces, como que Dios te dijera, mira, tú enfócate en el camino grande y Dios va a hacerse cargo de los caminos chiquitos. O pongámoslo de otra manera, a veces nos preocupamos por los detalles. ¿A qué sistema? AC, Bare Callado, no sé, hay tantos sistemas y son los detalles los que me angustian cuando Dios dice, a ver, no te olvides de mi ley, que no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Fíate de Jehová. Esas son las bases, los detalles Él los va a ir acomodando. Él va a ir enderezando las veredas. Entonces, número 1, 2, 3, 4, versículo 7. Otra cosa que creo que es importante que corrijamos: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y creo que de alguna manera está relacionado esto. Cada que yo empiezo a ser sabio en mi propia opinión es porque he dejado de temer a Jehová. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, cada que yo abandono la sabiduría, el temor de Dios, estoy caminando en mi sabiduría, en mi prudencia, en mi experiencia. ¿Nunca has pensado, pues mis papás me trataron así y mira, no salí tan mal? Es mi experiencia la que cuenta. Pero no saliste tan mal porque no te ves de afuera. Haz una consejería y ya te digo cómo te vemos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Por mucho que querramos nuestra opinión, nuestra opinión carnal, siempre es hacia el mal. Nuestro corazón es perverso. Y mientras estemos en este cuerpo, nuestro corazón siempre va a estar inclinado al mal, a menos que esté lleno de la palabra. Y entonces ya no es nuestro consejo, sino el consejo de Dios, y es la prudencia de Dios, ¿no? Y eso solo ocurre cuando en la ley de Jehová está nuestra delicia y en ella meditamos de día y de noche. Y entonces seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Verso 8, fíjate la promesa: será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hace algunos meses, después de pandemia, nos mandó a hacer todos sentados en la computadora, y algunos de nosotros somos de la época en la que
usábamos la computadora con el DOS. Los demás dicen, ¿qué será eso? Bueno, pregúntale a tus abuelitos lo que era el DOS. Y entonces estar en la computadora y tratando de entender cómo se hacen las transmisiones y aprendiendo a manejar los softwares, terminé tronándome la espalda porque además no tenía una silla adecuada, porque pues la verdad no pasaba tanto tiempo sentado en la computadora. Y terminé con una lesión en la espalda y eso pinzó parte del nervio ciático. Entonces no podía caminar, no podía sentarme, no podía acostarme, no podía ponerme de pie, no podía recostarme en el piso y estaba que me moría. En particular, hubo un día en que dormía medio sentado y ya como que al despertar me hice un movimiento y me dio una punzada en la pierna y entonces empecé pues como a quejarme, según yo, con prudencia. Y entra mi esposa muy espantada, así, ¿qué te pasa? Y yo decía, ayúdame a pararme. Entonces me levanta, no, suéltame, no, agárrame. Me rodé al piso porque dije, si me acuesto en el piso va a estar más fácil. Y justo estaba de visita mi cuñada con su hijita chiquitita. Y entra mi sobrina y me ve, tío, ¿qué tienes? Y yo así, nada. Y mi cuñada, pues ya trajeron una medicina, una inyección y me inyectaron y bajó el dolor. Y Dios dice, si temes a Jehová, va a ser medicina para tus huesos. ¿Cuántas áreas de nuestra vida están tan dolidas? ¿Sabes qué? Nuestros hijos, por muy chiquititos que sean, hay áreas de su corazón que ya están dolidas. ¿Por qué? Porque los hemos alimentado con nuestras frustraciones y nuestros problemas y nuestros malos humores, o los hemos consentido demasiado, lo que sea. Tienen partes que les duelen y no sanan si no es temiendo a Dios. No requieren más deporte, actividades académicas extracurriculares. Tal vez sí, eso va a ser bueno, pero su corazón no sana si no es temiendo a Dios. Dios quiere que nosotros seamos corregidos y luego nosotros poder corregir a nuestros hijos. Teme a Dios. Y mis hijos han visto muchas cosas que yo he hecho sin temor de Dios. Y a ti también. Dice 1, 2, 3, 4, el número 5, versículo 9. Entonces te quedamos, no te olvides de mi ley, ¿no? Tu corazón guarda mis mandamientos. Número 2, que no se aparten la misericordia y la verdad, no escriblas en la tabla de tu corazón. Número 3, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Número 4, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Y número 5, toca donde duele a menudo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y sí, parte de lo que tenemos que, en un mundo que está tan lleno de conversaciones acerca de cuánto nos falta el dinero y cuán escaso es el salario y cuánto quisiéramos tener más, y no solo nosotros sino los vecinos y la tele, y todo el mundo habla de dinero y la época que acabamos de vivir y la inflación y todo esto. ¿Sabes qué? Necesitamos nosotros aprender que sigue siendo Dios el dueño de todo. Y no me voy a poner a decirte aquí, entonces comienza a diezmar, o es asunto entre tú y Dios. Pero ¿sabes qué? Honra a Jehová con tus bienes. Es muy distinto dale tus diezmos a Dios o dale tus diezmos a la iglesia, que honres a Jehová con tus bienes. No sé si cachas que hay una diferencia enorme. Dar mis diezmos puede ser parte de honrar a Dios con mis bienes. Que Dios te lo diga a ti. Pero tienes que honrar a Dios con tus bienes. Porque aunque tú des no diezmos, el 15%, el 20%, si el 80% restante lo estás gastando en el mundo, en las cosas de este mundo, en pecado, no estás honrando a Dios con tus bienes. ¿Qué haces con tu computadora? ¿Qué haces con tu teléfono? Son tus bienes, Dios te los dio, te los encargó.
¿Qué haces con tus recursos? Honra a Dios con tus bienes. Tus hijos necesitan entenderlos y ser corregidos en eso. Y a veces me he preguntado, si pudiera recuperar todo el dinero que invertí en tanta babosada a lo largo de mi vida, sería Bill Gates. Ahí estaba invertido en puro pecado. Y a veces ni siquiera era pecado, pura vanidad absurda. Fíjate lo que Dios dice: serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El mosto es el vino, y en la Biblia el vino representa el gozo. ¿No quisieras llegar con gozo al fin de mes o al fin de quincena en vez de la angustia? No dice Dios te voy a hacer millonario, porque los millonarios también llegan al fin de mes con angustia y con sentimiento de deuda. Es algo mucho más grande. Sería muy barato, muy pequeño nuestro Dios si lo único que alcanzara es a darnos dinero, porque hay gente que lo consigue sin necesidad de Dios. Entonces, verso 11: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Cuántas veces Dios habrá querido enseñarnos estas cosas a lo largo de todo el año? Y nosotros, ay Señor, ya otra vez ahí está con su discurso. Y tratamos a Dios como si fuera eso. Y nos fatiga, y nos angustia, y nos molesta. Porque Jehová al que ama castiga. Dios te está mostrando su amor como padre al hijo, a quien quiere. Acompáñame rápidamente a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 12. Porque el escritor, habiendo ya entendido un poco más el contexto de todo esto, el escritor de esta carta, de la carta a los Hebreos, retoma este pasaje. Y solo lo voy a leer, no vamos a estudiar Hebreos, pero sí quisiera leerlo porque dice: por tanto, versículo 1 de Hebreos 12: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues todo lo que vimos pon a Jesús en el centro, deleítate en su palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En esta carrera es difícil y a veces nos salimos y Dios tiene que corregir, pero lo primero que va a corregir son esas 5 cosas que dijimos, porque eso es lo que te desvía del camino. Es porque cuando ya no está el Señor en su ley, ya no está en mi mente, empiezo a caminar por otro lado, ya no estoy en el camino, ya mi vereda está toda chueca. Y Dios dice, vuelve a mí, yo voy a corregir. Pon tus ojos en el frente. Considera a Cristo, el que sufrió tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no te canses, porque es difícil y todavía queda. Y yo no sé si tus hijos tienen 5 años o 7 o 10, pero todavía queda un camino por recorrer. Todavía falta. Todavía tienes que correr delante de tus hijos para decirles: aquí, y voy pisando fuerte para que veas mis huellas, para que no te salgas. Aquí. Y cansa. Sobre todo si no has estado corriendo. Empezar a correr cansa. Considera a Cristo para que no te canses hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Esta frase es un poco compleja, pero básicamente lo que nos está diciendo es: todavía no has terminado de pelear, todavía hay mucho por correr, y ya te estás cansando de la amonestación, del castigo de Dios. Has olvidado que dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Dios, si te está disciplinando y te dice: no, corre, ahora levanta más las piernas, ahora vas a correr con este peso. Ay, Señor, ya no quiero. Es por amor. Es por amor a ti y a tus hijos.
Verso 7. Si soportáis la disciplina, porque hay la opción de salir corriendo, hay la opción de escaparte, y en vez de refugiarte, ¿no? Fíate de Jehová, voy a refugiarme en Netflix, voy a refugiarme en cualquier otra cosa que me distraiga y me atonte con tal de no estar en el Señor. Pero si soportas la disciplina del Señor, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Todos hemos visto en algún momento al hijo de alguien que está haciendo un berrinche terrible en el súper o en algún otro lugar, y tú dices, ay, que alguien haga algo, porque ese niño nomás está haciendo berrinche. Pero ¿por qué no haces tú nada? Porque no es tu hijo. Y el Señor solo disciplina a sus hijos. Por otra parte, y aquí te da una experiencia, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si nuestros padres, dice en el verso 11 además, verso 10, aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Nuestros padres nos disciplinaban lo mejor que podían. En cambio, el Padre, para lo que es provechoso, ¿y qué es? Para que participemos de su santidad. Y Dios quiere eso, que participemos de su santidad. Créeme, incluso académicamente, alguien que camina en santidad rinde mejor que alguien que está en pecado. Hasta académicamente le conviene a tus hijos que les enseñes a caminar en santidad. Entonces creo que por dónde empezar, 5 puntos que ya vimos hoy. Proverbios 3, arranca ahí. Y si te das cuenta, tiene poco que ver con qué hacer y más con quién eres. Porque el qué hacer ya va a venir solo. Déjame terminando el versículo 11 de Hebreos 12. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Por supuesto, a nadie le gusta ser disciplinado. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios quiere corregirnos. Por bondad suya quiere corregirnos. Podría vernos con indiferencia, pero quiere corregirnos. Quiere comenzar en nosotros para que podamos nosotros también corregir a los hijos que amamos tanto. Porque aunque no tengamos ni el oficio ni la vocación, como dice Serrat, tenemos algo que es más grande que un oficio y una vocación, y es un Padre amoroso que no se cansa de corregirnos y que puede enseñarnos en esta tarea para que un día, sí, cuando nos digan adiós, el camino que estén caminando sea el mismo que nosotros hemos transitado y los lleve al mismo destino. Un día estar delante del trono de Dios, postrados como una gotita más en un mar de gente, cantando gloria y alabanza a aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ¿quién es suficiente, Señor? Padre, yo me reconozco incapaz hasta de soportar la disciplina. Tantas veces he necesitado, Señor, que tú me agarres para que yo no huya. Pero aquí estoy, Señor. Sigo dependiendo de tu fidelidad, de tu amor, de tu misericordia. Y yo el día de hoy quisiera rogarte por cada uno de los que estamos aquí, que no nos sueltes, Señor. Que si por tu bondad nos estás disciplinando en algún área, Señor, si hemos dejado de deleitarnos en tu palabra, si hemos olvidado la misericordia y la verdad, si ya no están atadas a nuestro cuello, si ya no te reconocemos en nuestros caminos, si ya no eres lo que honramos con nuestros bienes, y si tienes a bien disciplinarnos, ayúdanos a permanecer bajo la disciplina y enséñanos a caminar en tu luz, y enséñanos a disciplinar también a nuestros hijos para que el camino que tomen los lleve directamente hacia ti, Señor.
Gracias por esas manos abiertas en la cruz y esas manos abiertas para recibirnos el día de hoy. Haz tu obra en nosotros. Danos de tu espíritu, Señor. Lo necesitamos con urgencia el día de hoy. En el nombre de Jesús pedimos esto, Padre, sabiendo que nos escuchas. No estamos locos, no estamos hablando al aire. Tú estás aquí, tú escuchas, tu oído atento al clamor de tus hijos. Danos de tu espíritu. Ayúdanos y glorifícate, Padre. Por Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén y amén.